Bueno, estamos admitiendo gente. Aquí estamos. Vamos 10 y estos son 16 alumnos. 17 alumnos. 18, 19. Somos 70, así que bueno. Hola, profe. Hola, hola. En Hola, correo. profesor. Disculpe, Ajá. tengo una consulta. ¿La evaluación de esta asignatura cuándo sería? Mire, lo más probable es que tengamos la primera evaluación finales de octubre. Finales de octubre. Sí. Sí, yo creo. Así al ritmo al que vamos, sí. Las clases están... Ah, sí, sí, están todas listas para ver. Sí, Esta clase va a estar hoy día en su canal de YouTube, ¿cierto? sí, sí. Ya. Sí, volvemos a la programación tradicional. Como ustedes ven, el fondo ha cambiado nuevamente a mi casa. Así que ahora deberíamos no tener ningún problema de conexión, estar todo ok y ir todo bastante más rápido. Así que sí. Ya, yo creo que ya tenemos suficiente gente, así que déjenme ver. Sí, vamos a ver esta. Vamos a ver esta. Así que vamos ahora a compartir. Y voy esta vez a hacer uso de las PPT, solo por esta oportunidad, porque en este caso es más fácil, porque son muchas propiedades y no quiero escribirlas todas, me voy a demorar mucho. Así que, ya, lo que quiero mostrarles hoy día es las relaciones que se expresan a través de propiedades de equivalencia o propiedades de implicancia respecto a los conjuntos que hemos visto respecto a la notación asintótica. Por ejemplo, tenemos la propiedad obvia, que es... ay, esta cuestión se pega. Esta, y ya la vimos en la clase pasada. Simplemente acá está la demostración por... ¿por qué se demora tanto? Ahí está. Acá está la demostración con desigualdad. Pero la clase pasada nosotros la vimos con la demostración por límite, que es básicamente que es equivalente la teta, es un conjunto equivalente a la intersección entre O mayúscula y omega mayúscula de G. ¿Ya? Por obvias razones, tenemos
lo contrario. Si negamos una parte, negamos la otra. Eso no es mayor dificultad, ocupamos ahí De Morgan y no hay mucho problema. Vamos a alguna propiedad que no conozcamos, porque esto ya la conocemos. Tenemos la propiedad la propiedad transitiva. Acá en pantalla pueden ver la demostración por desigualdad, pero supongo que no les importa, porque lo que importa es la demostración por límite, me imagino, ¿no? Si alguien me dice, profesor, déjeme entender la desigualdad, me lo dice, pero primero voy a hacerla acá por la demostración por el límite, que es la más típica. Entonces, tenemos, si f pertenece a θ de g, y a su vez g pertenece a θ de h, entonces lo que tenemos es que f pertenece a θ de h. Eso se llama propiedad por transitividad y vamos a demostrarlo. A ver, tenemos primero esto de acá. Límite, insisto, voy a hacer la demostración por límite y después, si quieren, les explico la demostración por desigualdad, solo si lo piden. Tenemos límite de g de n partido por f de n es igual a, lo voy a poner como K1, y a la vez límite, cuando n tiende a infinito, de h de n partido g de n es igual a K2, siendo claramente K1 y K2 ambos en los reales positivos, porque esa es la definición de θ. Entonces, tenemos que K1 multiplicado K2 claramente pertenece a los reales positivos, porque un real positivo multiplicado otro real positivo es un real positivo. Pero esto implica que teníamos límite de g de n partido por f de n por un lado, y por el otro tenemos límite infinito de h de n partido por g de n. Solo cuando los límites existen, que es el caso, esto es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de g de n partido f de n multiplicado límite de h de n partido por g de n. No, perdón, el límite no es necesario aquí, porque el límite existe. Ahora ustedes se darán cuenta que esto es igual al límite de h de n partido por f de n. Y esto es exactamente la definición que queríamos buscar. Efectivamente, esto pertenece a los reales positivos. ¿Ya? Sí. Como les dije, acá está la demostración por desigualdad, por si les interesa, la pueden ver en las PPT.
pero es simplemente más o menos la misma idea. Existen varias propiedades de transitividad, solamente que en este caso no solamente con teta, sino que con O mayúscula, omega mayúscula, O minúscula y omega minúscula. Esas las que se les queda por si quieren practicar ustedes, mover un poquito la manito, las pueden demostrar. Tenemos la propiedad de reflectividad, y esta es más o menos obvia, ¿no? Esto es equivalente a que el límite, cuando n tiende a infinito, de f de n partido por f de n, tiene que ser un real positivo. Pero, si ustedes saben, esto es 1. Y hasta donde nosotros sabemos, 1 es un real positivo, así que esa propiedad es relativamente fácil. ¿Existen más propiedades de reflexividad? Bueno, acá está la demostración por desigualdad por si les interesa. Pero también está en O y en omega, porque recuerden que para O era que era mayor que 0 y en omega era menor que infinito, y hasta donde sabemos 1 cumple ambas condiciones. Y tenemos más propiedades. Acá es la propiedad de simetría. De nuevo, sigamos con límite. Si f pertenece a teta de g, g pertenece a teta de f. Bueno, esto es relativamente obvio, porque tenemos límite, cuando n tiende a infinito, de g de n partido por f de n, es un real positivo. En particular, en vez de escribirlo así, lo voy a escribir que es igual a k, siendo... Jorge, llegó un poco tarde, lo dijimos al principio. No tengo idea exacta de la fecha del primer certamen, porque esas planificaciones que uno hace diciendo, no, si el primer certamen va a ser tal fecha, es falso. Lo único que puede hacer uno es dar una fecha tentativa, porque podemos demorarnos más en algún tema o no. Si no llego paso materia, no me importa si aprenden o no, y llego y fijo una fecha y esa va a ser. Lo cual no me gusta. Ahora, ¿cuál es la fecha tentativa? Final de octubre. Esa es la fecha tentativa del primer certamen. Ya, entonces, sigamos. Bueno, si esto es cierto, entonces tenemos que el límite, cuando n tiende a infinito, de f de n partido por g de n, va a ser 1 partido por k. Y lo que sabemos es que si k pertenece a los reales positivos, entonces 1 partido por k es real positivo. Así que eso se cumple. Ahora, esto es un sí solo sí, así que si lo demostramos para allá, deberíamos demostrarlo para el otro lado, pero como G y F son... Pausa. ¿sí? Clic derecho, pausa. Clic derecho, obtener clic. ¿Aló? Juan dijo algo de una pausa. Lo siento, profesor, se me desmutió. Estaba haciendo otra cosa, lo siento. Ya. Ok. Bueno, como estaba diciendo, dado que G y F son genéricos, no es necesario hacerlo de un lado a otro. Entonces,
sin perder la generalidad, simplemente lo hice en esta dirección. ¿Ya? ¿Se entiende entonces esta demostración? Insisto, para aquellos que les guste por desigualdad, acá está la demostración por desigualdad, la pueden ver en la PPT, esta PPT está arriba. Y no tenemos más propiedades de simetría, pero acá tenemos algunas propiedades interesantes. Vamos a demostrar una a una. A ver, esta me parece que es relativamente obvia, ¿no? Porque, de nuevo, sin pérdida de generalidad, partamos por este. Tenemos que el límite, cuando n tiende a infinito, de, tenemos g de n partido por f de n. Esto es, como es O, quiere decir que la más grande es G. Esto es mayor que 0. Pero eso implica que el límite, cuando n tiende a infinito, de f de n partido por g de n es menor a infinito, y obviamente mayor que 0, y eso nos lleva acá. Así que eso es relativamente obvio. Lo mismo pasa con esta. Lo mismo pasa con esta. Tenemos límite, cuando n tiende a infinito, de g de n partido por f de n es exactamente infinito, pero eso implica que el límite, cuando n tiende a infinito, de f de n partido por g de n es 1 partido por infinito, o sea, 0, lo cual implica eso de ahí. Así que esas dos son bastante simples. La otra simple es esta de acá. Esta creo que la hicimos en clase pasada, pero la debería volver a explicar por si acaso. Tenemos, por un lado, que el límite, si, a ver, lo voy a explicar bien. Si que f pertenezca a O minúscula de g inter omega minúscula de g, es equivalente a que f pertenezca a O de g y a la vez f pertenezca a omega de g. Pero eso implicaría que el límite, cuando n, Dios mío, cuando n tiende a infinito, como que me falta espacio para trabajar. Bueno, de g de n partido por f de n es a la vez infinito y a la vez 0. Y eso es una contradicción. Y como es una contradicción, por lo tanto, no existe f tal que cumpla ambas condiciones y por lo tanto el conjunto es vacío. Finalmente, vamos a trabajar la última, que esta es un poquito más compleja y un poquito más interesante, que es esta propiedad de acá, esta. Esta es como pregunta de certamen de otro grado, pero bueno, lo voy a explicar igual para que tengamos la idea. El máximo de la función fg pertenece al teta. Vamos a hoja en blanco. No. Hoja en blanco. Ahí está. No. Quiero hoja en blanco. Ahí está. Así que lo que quiero demostrar es que el máximo entre la función f y la función g pertenece a omega de, digo teta, de f más g. Ese
Esa es la propiedad que quiero demostrar. Por lo tanto, lo que quiero demostrar es que el límite, cuando n tiende a infinito, de f de n más g de n partido por el máximo entre f de n, g de n, tengo que demostrar que esto es un real positivo. Eso es lo que quiero demostrar. Entonces, ¿cómo podemos trabajar siquiera esto? ¿Alguien tiene alguna idea? Les voy a poner un término a ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan del teorema del sándwich? De cálculo creo que es. ¿Les suena el término? Lo que vamos a hacer es, vamos a asumir los extremos, ¿ya? Entonces, casos extremos. Por un lado, tenemos que f y g son relativamente iguales. Ese es un extremo. Y en el otro extremo, es que una de las dos, sin pérdida de generalidad, voy a decir la f, es mucho más grande que g. Esos son nuestros dos extremos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en que esos son nuestros dos extremos? ¿Sí o no? Ya, perfecto. Lo que quiero es que no se me pierda. Ya, entonces, vamos a ir por uno de los dos extremos. Entonces, trabajemos con el extremo 1. Primero partamos por el extremo 1. Entonces, si asumimos de que f es muy parecido a g, entonces vamos a tener límite, cuando n tiende a infinito, de, sin pérdida de generalidad, voy a ocupar la f, 2 veces f de n, partido por f de n. Y esto no es nada más que 2. Ahora trabajemos con el segundo extremo. Extremo 2. F es mucho más grande que G. Si F es mucho más grande que G, entonces el límite cuando n tiende a infinito de F más G, bueno, si F es mucho más grande, entonces esto básicamente es F de n. Partido por, como F es mucho más grande, F de n. Y esto no es nada más que 1. Por lo tanto, lo que yo digo es que el límite cuando de f de n más g de n partido por el máximo de ambos, cuando n tiende a infinito, es a lo más 2 y a lo menos 1. Y eso implica que es un real. Y terminamos.
hay formas y formas de trabajar. ¿Ven? Entonces, se puede hacer ese tipo de trucos. Ya, entonces, ¿cuál es la gracia de esto que vimos acá? La gracia de esto que vimos acá es entender un poco más a cabalidad, con un poco más de profundidad, cómo se relacionan entre sí los conjuntos asintóticos, la notación asintótica. Y en particular, nos permite también soltar un poquito la manito respecto a las definiciones de límite y esas cosas. Entonces, me parece que esto era lo último que nos quedó. Nos quedaba de esta PPT, si mal no recuerdo. Claro. Y sí, eso es todo. Nos quedan 10 minutos. ¿Podría empezar con la materia de la próxima semana o bien, o sea, de la próxima clase? ¿Valdrá la pena? Yo creo que no. A ver. Sí, queda más de 10 minutos. Partamos con la próxima. Ya, por lo menos hagamos la introductoria de la próxima. Eso sí. Ya, a ver. Hasta el minuto, supongo que no hay dudas. Sí, si hay dudas, las respondo. ¿No? ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, profe. Yo no escucho. A ver, voy a tener que resetear. Ay, Dios mío, la tecnología. Ya, ahí sí. Ahí sí. Esto del Bluetooth es un desastre. Pero bueno, por lo menos no estoy cableado. A ver, alguien me hable, a ver si escucho bien. Profesor. Ya, Hola. perfecto. Muchas gracias. Ya, entonces, hasta el minuto, ¿qué hemos hecho? Tomamos algoritmos, veíamos su comportamiento, analizábamos la función, la operación relevante y sacábamos algunas fórmulas matemáticas que no siempre eran puras. Por ejemplo, teníamos una que decía algo así como 1 más log en base 2 de n menos 1 por n, y yo les decía que esto era equivalente a log en base 2 de n. ¿Por qué? Porque se da esto por n. N por eso, lo voy a anotar mejor. Entonces, dado que a veces obteníamos fórmulas raras de análisis matemático de funciones que representaban el tiempo, el uso temporal de recursos de un algoritmo secuencial, entonces pasamos a través de notación asintótica para poder entender por qué esta y esta son equivalentes. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto hasta el minuto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa
Cuando nosotros tenemos cosas como estas, eh, ¿qué pasa? Esto. ¿Alguien me podría decir cuánto es el uso temporal de esto? Porque claro, si se fijan, lo que acabamos de anotar acá se escapa un poquito de lo que hemos visto hasta el minuto. Sigue siendo simple, estamos de acuerdo, pero no va como por donde nosotros habíamos estado trabajando, porque no hay un for, no hay un while, entonces, ¿cómo sé qué pasa? Pero tratemos de analizarlo de todas maneras. Primero, antes de poder sacar el uso temporal de recursos. Primera pregunta, ¿cuál es la operación relevante? No. Recuerde, operación relevante es la que más se va a realizar y también la que tiene más sentido para lo que estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy calculando acá? El factorial, ya, el factorial. ¿Qué se calcula en el factorial? ¿Qué hago en un factorial? ¿Sería la multiplicación que está en el else? La multiplicación, correcto. Aquí está la operación relevante. Es la multiplicación. Porque el factorial lo que hace es multiplicar. Multiplico una y otra vez. Esa es la operación relevante. Recuerde, la operación relevante tiene que ver con lo que más yo hago respecto a los números. Claro, acá hago una comparación con n, pero acá hago una multiplicación con n con otra cosa que es tan grande como n, o quizá mucho más grande que n. Entonces, la que más relevancia va a tener es esta. ¿Se entiende por qué, no? Porque eventualmente, como estoy multiplicando, el n, por ejemplo, puede ser, sé, 5, puede ser 10, y el factorial de 8, por ejemplo, es un número bastante más grande que 10, ¿cierto? Por lo tanto, obviamente, esta operación tiene más peso que esta operación, la comparación. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. Si tuviéramos un código que estuviéramos analizando y tuviese varias opciones lógicas, tuviera un if y dos, o sea, un if else y un else. Entonces uno no sabría cuál es la operación que más se repite. O sea, tendría que uno saber qué es lo que está ingresando por teclado. Entonces, en ese momento, ¿qué análisis debiésemos llevar a cabo? En ese caso, uno tiene que, bueno, en el caso de que tuviéramos varias operaciones relevantes, o sea, insisto, operaciones que tienen que ver con números más grandes, elementos más grandes dentro de esto. Supongamos que tuviéramos algo muy raro, unos if con unos else, y en algunos sumamos, en el otro multiplicamos, supongamos. Usted tendría que, en ese caso, que es muy extraño, es muy extravagante, tenemos dos opciones, o bien elegir, o bien
considerar para el caso que estamos estudiando cuál es la operación más relevante. Por ejemplo, para el mejor caso, ¿cuál es la operación más relevante? Supongamos que en el mejor caso hacemos, no sé, puras sumas, entonces ahí es la suma. Y supongamos que en el peor caso hacemos la mitad de sumas y la mitad de multiplicaciones, entonces la operación relevante pueden ser ambas. Pero, insisto, n y n medios son iguales en términos de notación asintótica. Por lo tanto, la elección de operación relevante cuando estamos hablando de la mitad, del cuarto, es irrelevante en términos de notación asintótica. Así que lo importante siempre es elegir una de las operaciones costosas. En este caso, la costosa es esta. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Entonces, decimos, la operación relevante es la multiplicación. Ahora la pregunta que cae de cajón es, ¿cuántas multiplicaciones si n es igual a 5 se realizan? ¿Cuántas multiplicaciones se hacen si n es igual a 5? Partamos por un número más chiquitito. Si n es igual a 2. Ya, Una multiplicación, ¿no? veamos. Si n es igual a 2, 2 dice 2 no es igual que 0. Así que se hace 2 por el factorial. Llevamos 1. El factorial de 1. Factorial de 1 no es igual a 0. Se hace 1 por el factorial de 0. Factorial de 0 es 1. Se hacen 2 multiplicaciones. Así que la respuesta es 2. Ahora, la última pregunta. ¿Cuánto vale TDN entonces? N puede ser, veamos. En este caso es relativamente simple obtener que efectivamente es n, pero lo que pasa es lo siguiente. Cuando uno trata de sacar el tiempo, uno dice, ok, ¿cuál es la operación relevante? La multiplicación. ¿Cuántas multiplicaciones hay en este pedazo de código? ¿Cuántas multiplicaciones hay en ese pedazo de código? ¿Acá hay alguna multiplicación? En este pedazo de código hay una multiplicación acá. Perdón. Aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay. Aquí hay una. Pero ¿y acá? ¿Cuántas multiplicaciones hay ahí? No sé. Yo sé que aquí hay una. Pero acá adentro, porque eso lo que hago es llamar otro pedazo de código de manera recursiva, no sé lo que hay. Así que lo que hago es anotar de esta manera. Entonces, lo que ahora tenemos que resolver es esta ecuación y de eso nos vamos a encargar la próxima clase. Pongamos presente en el chat y retomamos en lo que nos quedamos. Por favor, si tiene nombres como José o iPhone o cosas que no está su apellido, ponga su apellido, por favor. Sí, dígame.
Consulta, estoy un poco perdido con esto de las pruebas. ¿Ya fijamos